Muy bien, buenas tardes. ¿Se recuerdan que en la última clase habíamos iniciado a trabajar nosotros lo que eran las impugnaciones de las resoluciones judiciales? Veíamos cuál era la definición de una impugnación, vimos según la doctrina qué clases de impugnaciones existen y vimos los primeros recursos: aclaración, ampliación, revocatoria y reposición, y vimos también el recurso de apelación. Y asimismo nos tocó ver el ocurso de hecho, que es cuando nos rechazan para el trámite el recurso de apelación procediendo este. Entonces podemos nosotros promover un ocurso de hecho directamente ante la sala. Yo les decía que nos habían quedado pendientes Mamá. dos recursos. Uno era el recurso de nulidad y el otro es el recurso de casación. Platiquemos entonces un poquito de la nulidad. A nosotros el licenciado Edgar Castillo nos decía, la nulidad es el caballito de batalla en un proceso civil, ¿verdad? Porque todo lo que no se puede impugnar por otra vía lo vamos a impugnar por la nulidad. ¿Qué? La nulidad establece que se puede interponer en contra de resoluciones y en contra de procedimientos cuando infrinjan la ley. ¿Sí? O sea, si un procedimiento o una resolución infringe la ley y no cabe algún otro recurso porque puede ser de que la sentencia infringe la ley, así, pero en contra de la sentencia injusta podemos interponer un recurso de apelación. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver si no cabe otro recurso, entonces vamos a interponer el recurso de nulidad en contra de procedimientos y en contra de resoluciones que infrinjan la ley. Miren qué clase de infracción no dice, ¿verdad? Que infrinjan la ley. Cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Entonces, artículo 613, procede la nulidad. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. ¿Vamos bien? Entonces, miren, si a nosotros nos dictaron una resolución o un procedimiento que no es legal, aquí cabe cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el tribunal me otorgó o me ordenó hacer algo y me fijó un plazo para el cual no está facultado de dar plazo, por ejemplo. Si no cabe otro recurso, entonces vamos a ir a la nulidad. Entonces, miren, cualquier infracción, cuando ustedes se encuentran en una infracción, ustedes no encuentran qué recurso es el que tienen que interponer, es el de nulidad, ¿verdad? 614. Por favor, Oscar. Artículo 614. Improcedencia de la nulidad. La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Que la haya determinado. Ajá. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. se supone, se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación de los demás casos, las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente, ni los tribunales acordarla de oficio. Entonces, miren, en este artículo hay un montón de cosas que analizar. Primero,
La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiéndolo o debiéndolo saber, ¿verdad? El vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado, que es cuando ya eso cuando la parte que la haya determinado quiere decir cuando ya se sabía del vicio del principio, la persona ya sabía previamente del vicio. Entonces, la persona que causó el vicio o la persona que sabía previamente del vicio no puede interponer la nulidad, ¿verdad? No puede interponer la nulidad. Tampoco se puede interponer la nulidad cuando ha sido consentido por la parte que interpone, aunque sea tácitamente. O sea, quiere decir que consentida quiere decir de que yo le puedo decir al juez y señor, acepto, ¿verdad? La resolución. Se tiene por consentida expresamente. Y tácitamente, ¿cómo sería? Cuando yo dejé pasar el tiempo establecido por la ley para interponer la nulidad y no la interpuse, entonces se tiene por consentida la resolución. Y una vez consentida ya no puedo interponer yo el recurso de nulidad. Y aquí mismo establece cuál es el plazo para interponer la nulidad, porque establece, miren, se supone consentido tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el plazo para interponer? 3 días. Miren, en 3 días vamos a interponer la nulidad. Luego establece cuándo se tiene por conocida la resolución. Aquí depende. Si la infracción se llevó a cabo en una audiencia, entonces ahí mismo en la audiencia se tiene por conocida la infracción y a partir de ahí me empiezan a correr los 3 días. Yo tuve un caso, fíjense jóvenes, bien interesante. Bueno, y el otro caso es cuando a mí me notifican. Entonces, los 3 días empiezan a correr a partir de que yo recibí la notificación. Ahora, pues electrónicamente, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, les contaba, a mí me pasó algo interesante porque viene la juez y dicta una resolución ilegal, y a mi parecer, ¿verdad? Entonces, pero pasó en una audiencia. Pasó en una audiencia, entonces vengo yo, interpongo el recurso de nulidad el segundo día y me rechaza para el trámite el recurso de nulidad, ¿verdad? Rechazado en virtud de que lo interpuse fuera de tiempo, ya que lo debería de haber interpuesto en la misma audiencia, en virtud de que ahí fue conocido el acto. Y digo, chica, la juez no entendió bien lo que establece el artículo. Entonces, como me lo denegó para mi trámite, me apelé. En apelación lo gané, ¿verdad? Porque la nulidad se puede apelar. Pero el caso es de que ella interpretó mal esto, porque fíjense, pues, la ley es bien clara, establece. Se supone consentido tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción. Coma. Entonces, desde que yo conozco la infracción, tengo 3 días para interponer. Miren, de nuevo, se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de consentida la infracción. ¿Estamos bien? Entonces, desde que, no consentida, perdón, conocida la infracción. Desde conocida la infracción. Que me emociono. Entonces, desde que yo conocí la infracción, empiezan a correr mis 3 días. ¿Ok? Ahora fíjense, pues establece. La que se presumirá conocida en caso de que ésta se hubiera verificado durante audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Entonces, miren, si es en una audiencia, inmediatamente, ahí se tiene por conocida, ahí me empiezan a correr mis 3 días. La licenciada creía que se tenía que poner, o que se tenía que interponer ahí mismo, en ese momento, en la misma audiencia, el recurso. Realmente no es así, lo hubiera podido hacer, pero no es lo obligatorio, digamos, ¿verdad?
A partir de que yo la conocía y empiezan a correr los 3 días, ¿verdad? Y si es en audiencia, se conoce pues inmediatamente en la audiencia. Y si es por notificación, entonces al recibir la notificación. ¿Estamos bien? Las partes no podrán interponer nulidad extemporáneamente ni los tribunales acordarla de oficio. Este recurso no lo puede establecer de oficio el tribunal, ¿verdad? Solo puede ser a solicitud de parte y se tiene que pedir en tiempo porque no se van a aceptar nulidades extemporáneas. Trámite de la nulidad. Ya vimos nosotros que la nulidad la vamos a poner a interponer dentro de tercero día de conocida la infracción. ¿Estamos bien? Ahora 615, por favor, Rocío. 615. Trámite de la nulidad. La nulidad se interpone ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o en su caso ante la Corte Suprema de Justicia. La nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de dictada la sentencia. En el primer caso se interpondrá antes del señalamiento del día para la vista. Muy bien. Entonces, fíjense pues, la nulidad se va a interponer ante el mismo tribunal que dictó la resolución, ¿verdad? Ante el mismo tribunal que dictó la resolución o que infringió el procedimiento. ¿Cómo se va a tramitar? Se va a tramitar como incidente, ¿verdad? Y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala o ante la Corte Suprema. ¿Qué es esto? Si el proceso en el que se comete la nulidad o la resolución anulable, digamos, es en primera instancia, entonces yo la apelación la tendría que presentar, la apelación de la nulidad la tendría que presentar ante la sala. Pero ¿qué pasa si la nulidad se comete en la sala? Entonces, en este caso, tendría que ser ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación. Recordemos que las medidas de seguridad Luego establece, la nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de dictada la sentencia. Puede ser que la nulidad se haya cometido después de dictar la sentencia, o puede ser que se haya cometido antes. Si es antes, lo tengo que interponer antes de la vista. Miren, la nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de dictada la sentencia. En el primer caso, o sea, antes, se interpondrá antes del señalamiento del día para la vista. Entonces, ¿cómo se va a tramitar? Por medio de un incidente, ¿verdad? La nulidad va a ser por medio de un incidente. En cuerda separada. ¿Qué quiere decir en cuerda separada? Fíjense, pues los incidentes se pueden tramitar de dos formas. En la misma cuerda o en cuerda separada. En la misma cuerda quiere decir que se van a tramitar en la misma línea que lleva el proceso principal. ¿Esto qué implica? Cuando sea en la misma cuerda, implica que el proceso principal se tiene que suspender durante la tramitación del incidente, porque es en la misma cuerda. Y cuando termine el incidente, entonces seguimos conociendo del proceso principal. Ahora, cuando establece un incidente en cuerda separada, esto quiere decir de que la cuerda del asunto principal va acá y miren, se abre una cuerda paralela donde se va a tramitar el incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos van a avanzar. Sigue avanzando el proceso principal y sigue avanzando el incidente. Cuando el incidente termina, se une al proceso principal. Entonces, ¿cómo se va a tramitar la nulidad? Va a ser un incidente en cuerda separada, ¿verdad? Va a ser un incidente en cuerda separada.
Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el incidente, este de la nulidad, no va a suspender la tramitación del proceso principal. El proceso sigue avanzando. ¿Estamos bien? Pongan atención a esto porque esto tiene que ver mucho con la consecuencia de la nulidad. Sigamos, ahorita regresamos a eso. Hay dos clases de nulidad, como vimos en la definición hace un rato. Puede ser por vicio del procedimiento o puede ser por vicio en una resolución. O sea, se infringió la ley en un procedimiento que había que realizar o se infringió la ley en una resolución que me notificaron. La primera la tenemos en el 616, por favor, Gisela. Artículo 616. Nulidad por vicio de procedimiento. Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en la nulidad. Entonces, miren, si se tratara si la nulidad fuera declarada por vicio del procedimiento, o sea que se realizó mal un procedimiento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En un juicio oral, a mí me notificaron para una audiencia, para la primera audiencia. Pero, ¿se recuerdan ustedes cuántos días tienen que mediar entre la audiencia? ¿Cuántos días tienen que mediar entre la audiencia, entre la notificación, perdón, y la audiencia? Tienen que mediar por lo menos 3 días. 3 días. ¿Qué pasa si a mí me notifican y entre la notificación y la audiencia solamente median 2 días? ¿Ven? Ahí hay un error en el procedimiento. Ahí me están notificando mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En el plazo de 3 días interponer el recurso de nulidad. Pero, ¿puedo dejar de ir a la audiencia que me notificaron? No, porque este no suspende el proceso. O sea, yo tengo que acudir. Es ilegal, pero yo acudo, porque el trámite tiene que seguir. Y se va el incidente de nulidad. Miren, paralelamente. ¿Qué pasa si declaran con nulidad o con lugar, perdón, ese procedimiento que está mal hecho? Porque de hecho la audiencia se llevó a cabo, el procedimiento está mal, se hizo, ¿verdad? Se llevó a cabo la audiencia con 2 días mediando de notificación nada más. ¿Cuál es la consecuencia? Fíjense pues, si la nulidad fuera declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió la nulidad. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso, desde el momento en que se incurrió en la nulidad, de ahí en adelante, no vale. Es nulo. Y vamos a tener que regresar hasta el momento en que se cometió, antes de que se cometiera la nulidad, la infracción a la ley. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que me van a tener que emplazar nuevamente, porque ¿se acuerdan cuál fue el procedimiento que se hizo mal? El emplazamiento. A mí me emplazaron con 2 días de anticipación nada más y la ley establece que por lo menos tienen que ser 3. Entonces, lo que va a pasar ahí es de que se anula todo el proceso y el proceso regresa hasta el momento en que el juzgado dicta la resolución. ¿Y ahora qué tiene que hacer el juzgado? Dictar nuevamente la primera resolución en la cual me emplaza por 3 días. ¿Estamos bien? Entonces, miren, pero ¿cuál es la consecuencia? Se anula el procedimiento. Por eso se llama nulidad. ¿Verdad? Todo lo actuado desde que se cometió la infracción hasta que se declare la nulidad es nulo. ¿Verdad? No vale y se tiene que retrotraer el proceso hasta ese momento. ¿Verdad? Se van a reponer las actuaciones hasta el momento de la infracción. ¿Quedó claro esto? Y si fue de resolución, entonces la consecuencia es que se tiene que dictar la resolución que en derecho corresponde. 617, por favor, Silvia. Nulidad de resolución. Cuando por violación de ley se declare la nulidad de una resolución, el tribunal dictará la que corresponde. Esta nulidad no afecta a los demás actos del proceso y si fuere por una parte de la resolución no afecta a las demás y no impide que el acto produzca sus efectos.
La nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o a recurso de casación solo puede hacerse valer dentro de los límites y según las reglas propias de estos medios de impugnación. Si el Tribunal de Apelación declara la nulidad de la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica cuando la sentencia carezca de la firma del juez. Podrán anularse los actos procesales posteriores a la sentencia siguiendo las normas de este título. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que establece la ley es de que si la nulidad es de resolución, la consecuencia es que se tiene que dictar la resolución que en derecho corresponde. Y entonces, ¿cuál es el trámite? El trámite básicamente es, se interpone en 3 días y luego se tramita como un incidente. 3 por incidente, es el caso. ¿Verdad? 3 por incidente. ¿Alguna duda con el recurso de nulidad, jóvenes? ¿No? No. Perfecto. 618. Las costas correspondientes a las actuaciones nulas serán a cargo de los funcionarios o empleados públicos, en forma solidaria si les fueren imputables. A tal efecto, en la resolución que se declare la nulidad, se hará el pronunciamiento de costas y se ordenará a la Secretaría la formulación del proyecto de liquidación del caso. Como en teoría los actos nulos son por infracción, por procedimientos o resoluciones que infrinjan la ley, realizados por parte del tribunal, entonces deberían de ser solidariamente los empleados del tribunal los que van a pagar dichas costas. Y al resolver en el auto en que se resuelva este recurso, se debe resolver de una vez sobre las costas procesales respectivas. ¿Alguna ¿Y será duda? que eso sí ¿Sí? se da? ¿Sí, sí corre por cargo de los funcionarios o empleados públicos? No, No, ¿verdad? no, no, olvídese. ¿Verdad? Regularmente, cuando se piden cosas de todo el proceso, ahí se incluyen los recursos de nulidad que se plantearon, ¿verdad? Y a mí, no, nunca me han rechazado ninguno. Y como la otra parte, porque en todo caso, que digamos, uno le presenta la liquidación al tribunal, ¿verdad? Y el tribunal la aprueba. Pero para eso le da audiencia a la otra parte. Porque la otra parte puede pedir alguna rectificación, ¿verdad? Entonces, según sea el caso, yo nunca he visto que lo paguen más regularmente. Cuando condenan en cosas, se lo cargan a la otra parte, ¿verdad? Pero yo lo que haría sería reclamar, ¿verdad? Si yo veo que me están cargando costas de una nulidad, por ejemplo, entonces yo ahí sí le diría, señor juez, según el artículo 618 establece tal cosa y por lo tanto, a mí no me carguen esas costas, ¿verdad? Yo como vencido en el proceso, digamos, ¿verdad? Pero sí, nunca he visto algo que se las carguen a los funcionarios del tribunal, Rosé. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien. Recurso extraordinario de casación. La casación. La casación, jóvenes, yo les digo, es un recurso extraordinario porque no es lo normal, digamos, que en un proceso presentemos una apelación, eso es normal, ¿verdad? Pero no es normal que presentemos una casación. La casación, básicamente, yo lo veo, eso es un recurso extraordinario y este lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia. Acá no se trata de entrar a conocer ya pruebas y argumentos, eh, sino que aquí, en la casación, más bien se trata de cuestiones ya de interpretación de la ley. Básicamente los magistrados, por medio de la casación, le van a dar una cátedra a los jueces y a los magistrados de sala
sobre cómo se debe interpretar la ley. Y por eso vamos a ver que estas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia son tan importantes que por medio de estas resoluciones de casación es que se asienta la jurisprudencia. Por medio de estas Lick, sentencias, ¿sí? Lick, solo una duda. ¿Sí? Cuando presentamos el recurso de apelación, independientemente que sea de, de fondo o de forma, es la otra, ¿va? ¿Apelación o casación? No, primero la apelación, es que al punto que quiero llevarlo lo retrotraí, dije, cuando usted presenta la apelación, digamos que sea un asunto procesal, va en de la mala interpretación que hicieron de la ley. Ajá. Usted va y lo dejan no le dan trámite, ¿va? Lo dejan sin efecto. Cuando usted llega a la casación, usted va sobre la misma línea de lo que no le resolvieron en la apelación, ¿verdad, Lick? Sí, Así sí, sería, ¿verdad? exacto, O sea que no exacto. podría cambiar, o sea, lo que usted dice prueba ni nada, eso no, porque si está solo lo que usted calcula que si en materia civil en este caso fue algún artículo que no era idóneo, digamos, va, y usted está, porque ellos resolvieron en base a esto y violándole un derecho, usted hace la apelación, pero no se lo resuelven, se va a la casación y es la misma línea la que lleva para allá, ¿verdad? Es la misma línea, exacto. Es la misma Ah, línea y bueno, ahorita vamos solo a eso ver era. cuáles son los motivos en los que podemos encauzar cada una de esas líneas. Porque, digamos, en la apelación todavía no hay apelación de fondo, de apelación de forma, sino que allá solo hay apelación. ¿Ah? Allá solo hay apelación. Entonces, aquí en la casación es cuando nosotros ya nos vamos a ir por atacar la forma o atacar el fondo, ¿verdad? Ah, bueno, esa era Pero sí, es la, la misma línea que traemos desde todo el proceso. Porque, digamos, nosotros le hicimos el argumento adecuado al juez, le hicimos el argumento adecuado a a la sala, pero los dos interpretaron la ley erróneamente, según nuestra consideración. Entonces lo ponemos a disposición de el máximo tribunal del país, de la Corte Suprema de Justicia, para que ellos analicen la ley y determinen si la analizaron bien o no la analizaron bien. ¿Verdad? Si me dan la razón a mí o se la dan a los magistrados. Entonces, son tan importantes estas sentencias que de aquí vamos a ver que nace la jurisprudencia, la doctrina legal. Y la doctrina legal, pues una vez asentada, es ley, es ley. Yo los invito a que pasen por la página de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes ahí pueden buscar, eh, digamos, la doctrina legal, ustedes pueden buscar sentencias para leer las sentencias directamente, pero también ustedes pueden ver cuáles son las doctrinas legales asentadas. Entonces se los van poniendo por temas. Entonces ustedes ahí se meten al tema, les da cuál es el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y les cita los fallos, porque ahorita vamos a ver cuántos fallos tienen que ser, para que ustedes puedan revisar los fallos también. Está bien bonita la página. Y pues para estudiar, jóvenes, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Perdón, yo les estaba hablando de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia no sé si las tiene así ordenadas. Voy a revisar. Bien, regresemos a la casación. Entonces yo les decía que la casación es un recurso extraordinario, ¿verdad? Es un recurso extraordinario. Y es tan extraordinario que tenemos que ir ante el máximo tribunal para que éste entre a conocer sobre el asunto. 619. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, miren, la casación la vamos a interponer directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Ahorita vamos a ver en el siguiente párrafo de que también lo podemos interponer ante el tribunal que dictó la resolución.
¿verdad? También lo podemos interponer ante el tribunal que dictó la resolución, que en este caso sería una sala. Lo podemos interponer directamente ante la sala o lo podemos interponer en la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda solicitud, designación del juicio y de las otras partes que en él intervienen. Bien, tenemos que poner el número de juicio, ¿verdad? Designar el juicio y las partes, tenemos que indicar cuáles son las partes que intervienen en el juicio, poner el nombre, ¿verdad? Fecha y naturaleza de la resolución recurrida, ¿verdad? Si es una sentencia y la fecha. Fecha de la última notificación al recurrente y de la última, si fueren varias las partes en el juicio. O sea, ¿cuándo le notificaron al recurrente y cuándo hicieron la última notificación? Por ejemplo, si fuéramos 4 partes, ¿verdad? El notificador nos va a notificar, lo más seguro es que a todos el mismo día. Según me explicaban a mí los notificadores del juzgado, me dice, si hoy le estamos, porque yo le digo, mire, ¿cuándo le irán a notificar a la otra parte? Hoy mismo, me dice, el mismo día le notificamos a los dos. Ah, excelente, le dije, ¿verdad? Entonces, se supone que así es, ¿verdad? El mismo día las dos partes. Pero tenemos que indicar quién fue la última parte que notificaron. Luego, en el caso de procedencia, indicado el artículo e inciso que lo contenga. Hay que indicar el caso de procedencia de la casación. Ahorita vamos a ver los casos de procedencia, si es de fondo o es de forma. Artículos e incisos de la ley que estimen infringidos y doctrinas legales en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 627. Ahorita vamos a ir a ver al 627, que establece cuántos fallos, qué es la jurisprudencia y cuántos fallos tienen que haber para que haya jurisprudencia. Texto: si el recurso se funda en error de derecho o de hecho y en la apreciación de las pruebas, debe indicarse en qué consiste el error alegado a juicio del recurrente e identificar, en el caso de error de hecho, sin lugar a dudas, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgado. Pues miren, básicamente son los requisitos que tenemos que cumplir en el memorial de interposición de la casación, además de los requisitos de todo primer memorial. Procedencia: en contra de qué procesos, perdón, de qué resoluciones procede la casación. 620, por favor, Silvia. Procedencia. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Entonces, miren, el recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos en segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes. Consentidos expresamente por las partes es que nosotros le manifestemos al tribunal que aceptamos la resolución y que no la vamos a impugnar. Eso es hacerlo expresamente. Y tácitamente cuando dejamos pasar el tiempo para interponer el recurso, ¿verdad? Entonces, si no, las partes no han consentido la sentencia o el auto definitivo. ¿Se acuerdan que ya les decía cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto definitivo? La sentencia se dicta cuando se cumplen todos los pasos hasta llegar al final del proceso, se dicta la sentencia. Pero si el proceso termina antes por cualquier motivo y se tiene que dictar la resolución final, pues esa no va a ser una sentencia, esa va a ser un auto definitivo. Entonces, esa es la diferencia. Pero los dos, ¿verdad? Los dos, tanto las sentencias como los autos definitivos
de las sentencias de segunda instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía, se puede presentar la casación, ¿va? Se puede solicitar la casación. Y luego nos aclara que la casación procede por motivos de fondo y por motivos de forma. ¿Ustedes se acuerdan de que desde que vimos nosotros el juicio ordinario, yo les decía, solamente los juicios ordinarios de mayor cuantía puede proceder el recurso de casación? ¿Y se recuerdan cuál otro procede también la casación? En los juicios sumarios mercantiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El 1039 del Código de Comercio. Ahí establece que todos los procesos mercantiles se van a seguir a menos de que la ley establezca otra cosa por medio del juicio sumario. Y en el tercer párrafo establece de que ese juicio sumario se puede presentar el recurso de casación. Entonces, a ese artículo 620, anótenle por favor ver 231 del Código Procesal Civil y Mercantil y 1039 del Código de Comercio. Ahorita se los voy a poner aquí en el chat. 231 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 1039 del Código de Comercio. Bien, la casación procede por motivos de fondo y de forma. Platiquemos primero de los de fondo, motivos de fondo. Y a este artículo de una vez anótenle ver 630 de este mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces al 621 anótenle 630 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y de una vez les adelanto que el siguiente artículo, el 622, le vamos a anotar el siguiente, el 631. 621. Habrá lugar a la casación de fondo. Fíjense. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Entonces, miren, pueden ser tres supuestos: violación a la ley o a las doctrinas legales. Segundo, aplicación indebida de la ley o de las doctrinas legales. Y tercero, interpretación errónea de la ley o de las doctrinas legales aplicables. Entonces, miren, tres supuestos hay en este mismo número: violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales. Cualquiera de esas podemos alegar nosotros en el caso de que la violación sea de fondo. Entonces, ya vieron, entonces aquí lo que estamos diciéndoles, señores magistrados de la Corte Suprema, los magistrados de la sala, o probablemente también el juez de primera instancia, violaron la ley o violaron una doctrina legal. Tal vez el juez todavía no sabía que existía esa doctrina legal. Entonces nosotros le estamos informando con esta doctrina legal se hubiera resuelto de forma diferente. Violaron una doctrina legal o violaron la ley. O le podemos decir, señores magistrados, miren, aplicaron indebidamente la ley o aplicaron indebidamente la doctrina legal o la interpretaron mal. ¿Se acuerdan en el caso de la que yo les mencionaba hace un rato? Yo hubiera pasado ahí, se interpretó mal la ley. Miren, la licenciada creía de que consentirla
en la audiencia quería decir que se tenía que interponer el recurso ahí mismo. No era así, ¿verdad? Ahí me empezaba a correr el plazo. Entonces, miren, ahí hay una interpretación errónea de la ley. Dos, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho. Si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgado. Mire, puede ser por mala apreciación de la prueba. Se apreció mal la prueba. La cosa probaba, la prueba probaba una cosa, pero el juez apreció que probaba otra. Entonces, miren, la de fondo puede ser por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley de doctrinas legales o por mala apreciación de la prueba. Esos son los dos motivos de la casación de fondo. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Entonces, ¿qué es la doctrina legal? Se me mueve esto. ¿Qué es la doctrina legal? La doctrina legal es una reiteración de fallos. ¿Cuántos fallos? Aquí no dice todavía. Pero se acuerdan que les dije que anotaran el 627 hace un rato. Ahí establece que son 5 fallos. Ahorita vamos a ir a. Entonces, miren, la doctrina legal es una reiteración de fallos. 5 fallos. Miren, tienen que haber una reiteración en 5 fallos. En procesos distintos, pero que sean en el mismo sentido. ¿Verdad? Entonces, miren, se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario. Miren, en 5 casos similares, en el primero condena, en el segundo condena, en el tercero condena, en el cuarto condena, en el quinto condena. Se asentó la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa si van 3 en los que condena y ahora hay uno en los que ¡pum! No condena? Miren, ahí se rompió la continuidad. Ahí tendríamos que empezar de nuevo. No se llegó a sentar la jurisprudencia. Ya cuando se asienta la jurisprudencia, ya no se puede resolver en. Antes de que se asiente, sí puede haber contrario, pueden haber 2 en un sentido y puede haber uno en sentido diferente. Pero una vez asentados los 5 fallos, vamos a ver en un ratito, esos 5 fallos se convierten en ley y es de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país. Entonces ya nosotros podemos llegar y citar esos 5 fallos ante un tribunal para que nos resuelvan de esa forma. De eso se trata la jurisprudencia, la doctrina legal. Entonces, miren, se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario, y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Ahorita vamos a regresar a la doctrina legal, cuando lleguemos al 627. Ahora platiquemos de la de forma, la casación de forma. Por cierto, a la casación de fondo en la doctrina se le llama in decandum. In decandum. Esta es la de fondo. Y a la casación de forma se le llama in procedendum.
Y a la casación de forma se le llama improcedendo. Bien, en el 622, por favor, anótenle ver 631. El Código Procesal Civil y Mercantil. 622 establece, procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Vieron que les puse a anotar ver 630 en un artículo y 631 en otro, porque esos son los efectos de la casación. Ahorita los vamos a ir a ver, de forma y de fondo respectivamente. Entonces, en la casación de forma, ya se dieron cuenta, es algo parecido a la nulidad. Es porque se infringió el procedimiento. Miren, es por quebrantamiento sustancial del procedimiento. Entonces, se llevó a cabo una infracción de procedimiento, nosotros solicitamos que declararan esa infracción, ¿se acuerdan? Una nulidad, presentamos la apelación, nos la declararon sin lugar, bueno, ahí se queda. Y sigue el proceso, dictan sentencia, vamos a apelación, en la apelación hacemos ver de esa nulidad que no nos resolvieron y no. Entonces, vamos a tener que ir hasta casación. En casación, miren, por quebrantamiento sustancial del procedimiento. La ley establece un procedimiento y el tribunal hizo otro. ¿Se acuerdan? Me notificó a mí la audiencia con 2 días de anticipación y la ley establece que tienen que ser por lo menos 3. Entonces eso no me dio tiempo a mí a prepararme. Me están violando mis derechos al infringir la ley de esa forma y infringir el procedimiento de esa forma. Entonces, miren, yo puedo llegar hasta la casación con eso, hasta llegar a la Corte Suprema, decirles, mire, señor juez, o señores magistrados, mejor dicho, vengo a presentar un recurso de casación de forma en virtud que se quebrantó el procedimiento al inicio del proceso, cuando me estaban notificando. Y ahí le voy a exponer yo al tribunal en qué consiste la infracción del procedimiento y cómo ninguno de los tribunales que conoció antes la declaró con lugar. Entonces, por infracción sustancial del procedimiento. Solo que acá, a diferencia de la nulidad, aquí sí nos da ejemplos del quebrantamiento sustancial del procedimiento, nos da 7, de hecho. Cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciere de jurisdicción de competencia para conocer el asunto de que se trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. Entonces vienen por una cuestión de competencia. El trámite siguió ante un juez incompetente. Obviamente, yo no tuve que haber consentido la incompetencia. Yo planteé la incompetencia, me declararon sin lugar, yo apelé. Miren, llevé a cabo todos los recursos necesarios y no me la declararon con lugar. Entonces, puedo venir a pedir la casación. Mire, se infringió la ley en virtud de que conoció un juez incompetente. Yo se los hice ver. Mire, según el contrato, el juez competente era tal. 2, por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien los haya representado. ¿Les suenan conocidas esas? Se parecen como a las excepciones previas, ¿no? Entonces, miren, si yo planteé excepciones previas pidiendo la falta de capacidad, la falta de personalidad, la falta de personería, no me la declararon con lugar, yo las puedo venir a declarar acá porque se infringió el procedimiento. 3, por omisión de una o más de las notificaciones que hayan de hacerse personalmente conforme al artículo 67, si ello hubiera influido en la decisión. Miren, por una notificación personal. Yo sigo tomando de aquí, ya no tengo nada. 4, por no haberse recibido aprueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubieran entregado, o se hubiera denegado cualquiera diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiera influido en la decisión. ¿Se recuerdan cuando no me admiten pruebas, qué tengo que hacer? Tengo que protestarlas para presentarlas en segunda instancia.
Y si en segunda instancia tampoco me las aceptan o no las aprecian bien, bueno, no me las aceptan, es lo que establece acá porque es de forma. Entonces yo puedo ir a la casación argumentando que me aceptaron esos medios de prueba que no planteé de forma legal. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias si la declaración hubiere sido denegada. Mire, hay contradicciones en la declaración. Texto, cuando el fallo otorgue más de lo pedido o no contenga declaración alguna sobre las pretensiones oportunamente deducidas. Si hubiera sido denegado el recurso de ampliación y en general por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Le otorgaron a una parte más de lo que estaba pidiendo. La parte pidió 100,000 y le otorgaron 250,000. Entonces, miren, ahí podemos nosotros impugnar, ¿verdad? O también cuando dejaron de resolver algún punto. ¿Se recuerdan cuál es el recurso que procede cuando dejan de resolver algún punto de la sentencia, algo que solicitamos? Es el recurso de ampliación. Si nosotros pedimos que se ampliara la sentencia y nos denegaron el recurso de ampliación, podemos plantear la casación de forma. ¿Estamos bien? Y séptimo, por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido. ¿Estamos bien? Entonces, miren, esos son los casos en que procede la casación de forma. ¿Cuál es el efecto de la casación de forma? Perdón, primero la de fondo. ¿Cuáles son los efectos de la casación de fondo? Artículo 630, por favor, Claudia. Artículo 630. Efectos de la casación de fondo. Si el recurso es de fondo y el tribunal estimare procedente, casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. Miren, si el recurso es de fondo, el tribunal lo estime procedente, o sea, si lo declara con lugar, casará la resolución. Miren, casará la resolución y fallará conforme a la ley. ¿Qué quiere decir? Va a tomar la resolución que contiene una ilegalidad y de una vez la misma corte dicta la resolución que en derecho corresponde. Si es de fondo. Y ahí se acabó. Miren, ellos dictan ya, como les digo, le dan una cátedra. Porque se acuerdan, la de fondo era por mala interpretación de la ley, aplicación errónea de la ley, o, se me olvidó la otra, o violación de la ley. Violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley o de las doctrinas legales o por mala apreciación de la prueba. Entonces aquí los vienen a dictar la sentencia, de una vez los magistrados de la Corte Suprema dan la cátedra de cómo se debe resolver y resuelven conforme a derecho. ¿Ah? Dictan la resolución conforme a derecho corresponde. Ahora, ¿qué pasa si la casación es de forma? 631, por favor, Zuli. Oscar. Artículo 631. Efectos de la casación de forma. Si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarada la infracción por el tribunal
casará la resolución y anulará lo actuado desde que se emitió la falta y se remitirá los autos a donde corresponde para que se substancien y resuelvan con la ley. Imputadas las costas y la reposición de los autos al juez o tribunal que hubiere dado motivo al recurso. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el motivo alegado consigna en falta de declaración en el fallo sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, podrá la Corte Suprema limitarse a ordenar al tribunal que emitió la sentencia que la complete, dictando resolución sobre el punto omitido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto de la casación de forma? Miren, parecido a la nulidad. El efecto de la casación de forma es de que se casa la resolución y se anula el procedimiento, ¿verdad? Básicamente, se anula el procedimiento hasta el momento en que se cometió la falta. Y de ahí, pues, tiene que empezar el proceso nuevo. Por eso yo no sé si ustedes han visto algunos procesos. Es bien común, por ejemplo, que anulan el juicio. Les voy a un ejemplo más fácil de entender en penal. Anulan el juicio y ordenan que se tiene que repetir todo el juicio. ¿Por qué? Por una infracción en el procedimiento. ¿Verdad? Por una infracción en el procedimiento. Y por eso es de que yo me recuerdo, hubo un caso muy famoso aquí en Guatemala hace unos años, yo no sé si ustedes lo recuerdan, el caso de Efraín Ríos Montt. Para los que son más jóvenes, los pongo en contexto, Ríos Montt fue el penúltimo dictador de la era militar en Guatemala, ¿verdad? Fue un periodo desde el 54 más o menos que votaron a la revolución hasta el 85, en que no hubieron periodos democráticos, digamos, sino que habían elecciones amañadas, ¿verdad? Donde ya sabían candidatos y siempre ganaba un militar, y si no ganaba un militar daban golpe de estado y ponían a una junta militar. Y el último fue Oscar Humberto Mejía Víctores, que él es el que trajo, digamos, de regreso a la democracia, por decirlo así. Entonces, pero la idea era que había muchos golpes de estado en ese momento. Y Ríos Montt, pues fue el penúltimo. Él le tocó uno de los momentos más duros del conflicto armado interno y pues es célebre por eso, ¿ah? No sé si para bien o para mal, ¿verdad? Si felizmente o tristemente célebre, pero él combatió a la guerrilla con una política de tierra arrasada, barrieron aldeas completamente que le daban a la guerrilla y por eso fue que lo juzgaron por crímenes de lesa humanidad. Bueno, el caso es de que en el caso de Ríos Montt, la juez, no me recuerdo el nombre, pero una de las jueces del tribunal de sentencia le saca de la audiencia del debate, ¿no? Jóvenes del debate, saca del debate al abogado de Ríos Montt, lo expulsa, digamos, ¿verdad? Y lo deja sin defensa. Entonces, bueno, yo no voy a entrar en que se habían motivos o no para la expulsión, porque la verdad es que yo ni estuve ahí, pero el hecho es de que ella expulsa al abogado y el proceso sigue. Y yo creo que ella le puso, no me recuerdo muy bien, creo que ella le puso un abogado de oficio, ¿verdad? Pero él dijo, yo no quiero un abogado de oficio si yo tengo mi abogado, ¿verdad? Yo tengo mi abogado y por qué lo sacaron si no lo pueden sacar de la audiencia. Pero la cosa es que le pusieron un abogado de oficio y siguió el proceso y lo condenaron, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan. A él lo condenaron. Fue bien polémico eso de la condena porque de ahí las juezas del Tribunal de Sentencia aparecieron comiendo, desayunando con gente de la Comunidad Europea que estaba ahí de público en la audiencia apoyando la condena de Ríos Montt, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh,
esa sentencia de Ríos Montt, por mucho de que hay un montón de rótulos ahí que dicen de que él fue condenado, esa sentencia la revocó la sala. ¿Y por qué la revocó la sala? Por una infracción en el procedimiento, la Corte Suprema, perdón, por una infracción en el procedimiento. ¿Cuál fue la infracción? Quitarle su defensa. No lo podían dejar sin defensa técnica. Entonces, miren qué sucedió. Se anuló todo el proceso desde el momento en que a él le sacaron a su defensa. Y ese fue el motivo por el cual anularon la sentencia de Ríos Montt. ¿Verdad? Fue por una cuestión de forma. Pero es que el procedimiento para eso existe y para eso es que eh, tenemos derechos, ¿verdad, jóvenes? Tenemos derecho al debido proceso. Y si no nos cumplen el proceso debidamente, tenemos derecho a que nos apliquen la ley de conformidad. Entonces, como les digo, ustedes pueden estar a favor o en contra de la sentencia de Ríos Montt, les puede caer mejor o peor el viejito, que ya falleció, por cierto. Pero esos son los hechos, ¿verdad? Los hechos fue que lo condenaron y luego le revocaron la sentencia. ¿Y por qué se la revocaron? Porque había un error en el procedimiento. Se había cometido un vicio en el procedimiento. Entonces, ahora si nos trasladamos nosotros al derecho civil, ¿verdad? Si se cometió una infracción en el procedimiento de cualquier tipo, nosotros luchamos contra esa infracción dentro del proceso, no nos declaramos por lugar, el proceso siguió y la infracción se quedó ahí. Entonces, miren, llegada hasta la casación, los procesos son largos, ¿no? Llegada hasta la casación, nosotros podemos pedir que anulen todo el proceso por esa infracción al procedimiento, por muy mínima que sea. Y esa es la importancia, porque a veces me dicen, "Lic, pero ¿por qué pelea por un recursito? ¿Verdad? ¿Por qué pelea por una cuestión? Pues el proceso igual siguió y sí, le digo, lo que pasa es de que yo peleo por eso porque probablemente en la casación eso me vaya a servir. ¿Me va a servir para qué? Porque por un errorcito en el procedimiento se puede venir abajo todo el proceso. ¿No? Entonces, para eso sirven las casaciones de forma. Miren, entonces en la casación de fondo, el tribunal casa la resolución y dicta la que corresponde. Ahora en la de forma, casa la resolución y anula todo el proceso hasta el momento en que se realizó la ejecución. Desde ahí se tiene que hacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos de la casación de forma y de la casación de fondo. $625. Los recursos de casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento solo serán admitidos si se hubiere pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió y reiterando la posición en la segunda, cuando la infracción se hubiese cometido en la primera. O sea, ya vieron, yo tuve que haber, en su momento tuve que haber peleado hasta el último momento, ¿no? Si era una nulidad, me declararon sin lugar a apelación. Ya se me declara sin lugar la apelación, pues ni modo, pero miren, yo ya la defendí. Miren, y si se cometió en primera instancia, la tengo que defender en la primera y también en la segunda instancia, para poderla pedir después. Si yo no peleé en contra de la infracción, la consentí, digamos, yo no puedo venir a decirle al juez, señor juez o señores magistrados, perdón, miren, es que al principio del proceso se cometió una infracción y aquí está, mire, aquí está la prueba. Pero me va a decir el señor juez, los señores magistrados, ¿y dónde está la prueba de que usted siguió todos los recursos para pelear en contra de esa infracción? Pues miren, por eso es importante, ¿ah? Hasta el más mínimo, la más mínima infracción, ustedes pelean por ella. Y si se la declaran sin lugar, no importa. Y siguen peleando por ella hasta el final, porque eso les puede servir en la casación para poder votar el proceso. La más mínima infracción, hay abogados que se especializan en eso.
Ay, miran cualquier infracción, la señalan y se los declaran, hay que se quede, pero ellos ya pelearon en contra de ella. Y ya saben que al final eso les va a poder servir, ¿no? Entonces esa es la idea de la casación de forma. No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando ésta hubiese sido cometida en segunda instancia y hubo imposibilidad de pedir. Al final lo va a calificar los magistrados. Término para interponer la casación. Rocío, por favor, 626. Gisela, 626, por favor. Artículo 626. Término para interponer la casación. El término para interponer el recurso de casación es de 15 días contados desde la última notificación de la resolución respectiva. Entonces, miren, para interponer la casación, perdón, 15 días. Vamos a ver, les adelanto, el trámite van a ser 15, 15, 15. 15 días para interponer, 15 días para la vista, 15 días para hacer. ¿Verdad? Grandes rasgos, ese va a ser el trámite. Por ahorita vamos. Importantísimo, el artículo 627. La cita de las doctrinas legales. ¿Se acuerdan de que ya vimos nosotros qué es la doctrina legal o la jurisprudencia? Que es la reiteración de fallos en casos similares, en el mismo sentido, ¿verdad? Son fallos contestes, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a citar esos fallos en el escrito que se interponga? Artículo 627. En el escrito en que se interponga el recurso, deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidas. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la aplicación de prueba. Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien en un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. 5 fallos para la jurisprudencia. Yo a esta le llamo jurisprudencia judicial, ¿verdad? La de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La jurisprudencia. Ahora, hay otra jurisprudencia que se llama jurisprudencia constitucional, que es la que emana de las sentencias de amparo de la Corte de Constitucionalidad. En aquel caso de la Corte de Constitucionalidad son 3 fallos. Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad hay algo bien especial, ¿verdad? Que hay un principio de innovación, que la Corte de Constitucionalidad puede citar 3 fallos en un mismo sentido y se asienta jurisprudencia. Es de aplicación obligatoria para todos los tribunales, menos para la Corte de Constitucionalidad, que ella puede fallar en contra de su jurisprudencia. Y si hace otros 3 fallos en contra, asienta una nueva jurisprudencia. Miren, esa es la innovación de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero eso lo van a ver en constitucional, ¿verdad? Ahorita a ustedes lo que les interesa es la judicial. 5 fallos. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Esto es bien especial, fíjense pues. La Corte Suprema de Justicia solamente va a entrar a conocer sobre las leyes que le argumentemos, o sea, las leyes que le digamos que fueron violadas o las doctrinas legales que fueron violadas. No va a entrar a conocer más, ¿verdad?
Aquí no hay iura novit curia, digo. El principio de iura novit curia es el juez conoce de derecho. Entonces, por ejemplo, en los procesos laborales no es obligatorio citar leyes. Lo hacemos porque queremos hacerlo, pero no es obligatorio, porque se supone que el juez conoce de derecho. Entonces, solo tenemos que citar nosotros como que cuáles son las prestaciones laborales que consideramos que se le infringieron a nuestro cliente y el juzgado debería de saber qué leyes aplicar. Pues en civil aquí no aplica esto. ¿Verdad? En civil tenemos que citar específicamente cuáles son las leyes que nosotros consideramos que fueron violadas y esas son las que va a entrar a conocer el Tribunal de Casación. ¿Verdad? 628, trámite y vista. Por favor, Silvia. Recibido por el tribunal el escrito en que se interpone el recurso, pedirá los autos originales y si hallare el recurso arreglado a la ley, señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite. El día de la vista pueden concurrir las partes y sus abogados y estos alegar de palabra o por escrito. La vista será pública cuando lo pida cualquiera de los interesados y así lo disponga la Corte Suprema. Muy bien. ¿Se acuerdan la diferencia que yo les decía entre una vista y una vista pública? Es que en la vista se hacen las argumentaciones por escrito. ¿Se acuerdan para qué les decía yo que es la vista? La vista es para hacer los alegatos finales, las conclusiones. Entonces, en la vista normalmente vamos a hacer las conclusiones por escrito. Pero cuando la vista sea pública, ¿por qué va a ser pública? Puede ser, uno, porque alguna de las partes lo pidió. Señor juez, le solicito que la vista sea pública. Entonces, en este caso, el Tribunal de Casación la va a dar como vista pública. O puede ser que el Tribunal de Casación así lo considere. Por algún motivo ellos consideran que es mejor hacerlo público y hacer público, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos, la vista puede ser pública, ¿verdad? Entonces, miren, recibido el tribunal el escrito en que se interpone el recurso, pedirá los autos originales y si hallare el recurso arreglado en ley, señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite. Permítanme. Muy bien. Yo les decía de que el trámite era 15 días para interponer, 15 días para la vista, 15 días para la sentencia. ¿De dónde me saqué esos otros 15 días? ¿Verdad? Estos están en la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, ¿se acuerdan que habíamos visto de que establece en el 142? Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y la vista, se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que leyes especiales establezcan plazos diferentes. Bien, entonces miren, la vista en un plazo de 15 días y la sentencia en un plazo de 15 días. ¿Por qué? Porque la ley nos señala cuál es el plazo de la vista y cuál es el plazo de la sentencia. Entonces nos vamos a los plazos genéricos que están establecidos en la ley del organismo judicial, artículo 142. ¿Vamos bien hasta acá? 629. Durante la tramitación del recurso de casación, no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes que los de recusación, excusa, impedimento, desistimiento
y los recursos de aclaración y ampliación en su caso. O sea que en contra de la sentencia de casación, los únicos recursos que caben son el de aclaración y el de ampliación. ¿Se acuerdan? El de ampliación cuando se omitió resolver sobre algún asunto solicitado y el de aclaración cuando los términos de la sentencia sean ambiguos, oscuros o contradictorios. Costas y multa. Si el tribunal desestima el recurso o considera que la resolución recurrida está arreglada de derecho, hará la declaración correspondiente, condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas del mismo y a una multa no menor de 50 quetzales ni mayor de 500, según la importancia del asunto. Los insolventes serán penados con prisión de 8 días a 3 meses. Estas sanciones no son aplicables al Ministerio Público. No procede la condena en costas ni la imposición de la multa cuando el recurso no hubiere fundado en violación de doctrina legal existente si tal doctrina es modificada por el fallo de casación. Recursos contra las sentencias de casación. Solo proceden los recursos de aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. Ejecutoria y publicidad. Acá las sentencias se publican en la Gaceta de Tribunales, que es la publicación oficial de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo supongo, como les dije al principio, no he revisado en la página de la Corte Suprema, solo en la de la CC. Yo supongo de que hay pues una edición electrónica de la Gaceta, ¿verdad? Ya en estos tiempos debería de existir ya sin ningún problema, igual que tiene la Corte de Constitucionalidad. Ahí les cuento en la siguiente clase. Entonces, cada sentencia que realiza la Corte Suprema de Justicia en materia de casación la va a publicar en la Gaceta de los Tribunales, la Gaceta de Tribunales. 635. Concluida la tramitación del recurso, se enviarán los autos a donde procedieren, con certificación de lo resuelto por la Corte Suprema. Los fallos de casación deberán darse a conocer en la publicación oficial de los tribunales. Ahora la publicación oficial de los tribunales es la Gaceta de Tribunales. ¿Alguna duda con la casación, jóvenes? Si no hay dudas con la casación, con esto básicamente estaríamos terminando lo que es procesal civil y mercantil. Si ustedes se dan cuenta, solo nos quedó pendiente un libro, que es el libro de los procesos especiales, que son los procedimientos de jurisdicción voluntaria, pero lo que pasa es que los procedimientos normalmente los miramos en notariado, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda con procesal civil y mercantil, por favor, me cuentan. Disculpe, ¿y la casación de los laudos arbitrales no los vamos a leer? Pues normalmente no, pero si quieren leamos. Lick, solo una pregunta. ¿Sí? Cuando usted dijo los recursos o los incidentes que caben en el de fondo, solo es el recurso de aclaración y de ampliación, ¿verdad? En contra de todas las sentencias de casación, Bueno. solo procede el recurso de aclaración y ampliación. Bueno, gracias, Lick.
Mire, la casación en los laudos arbitrales establece el 623. Procede el recurso de casación contra los laudos definitivos dictados en los arbitrajes de derecho en los mismos casos que procede para la jurisdicción ordinaria. Contra los laudos dictados en arbitrajes de equidad únicamente proceden los siguientes casos. Cuando versar en sobrepuntos no sometidos a la decisión del tribunal arbitral, cuando el laudo recaiga sobre asuntos que conforme a la ley no pueden someterse al proceso arbitral, cuando fueren dictados fuera del término para laudar, cuando hubiere intervenido un árbitro legalmente impedido y cuando hayan infringido las reglas de las actuaciones acordadas por las partes en la escritura o compromiso. Básicamente proceden en los mismos casos, cuando sea de derecho al arbitraje y cuando sea de equidad, entonces solamente en estos casos que acabamos de ver. Y lo otro sería los efectos de la casación en los laudos arbitrales. Cuando se trate de laudos dictados en procesos arbitrales, la Corte se limitará a casar el laudo sin entrar a resolver el fondo del asunto. O sea, solo van a decir si es con lugar o sin lugar la resolución, pero la casación, perdón, pero no van a entrar a dictar en el fondo del asunto como si lo hacían en las de juzgados, ¿verdad? Básicamente esa es la diferencia que hay con las de los laudos arbitrales. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con relación a la casación? ¿O algún otro de los recursos que vimos? ¿O de los procesos que vimos anteriormente? Lick, una pregunta. Sí, Hablábamos aquí que el recurso de casación va a ser hacia la que va a resolver va a ser la Corte Suprema de Justicia, dijo usted, ¿verdad? O sea, así creo que lo encontramos aquí en la ley, ¿verdad? ajá. Vaya, y cuando usted nos hablaba de la CC, o sea, de la Corte de Constitucionalidad, porque usted nos dijo que ahí vamos a encontrar los fallos, ¿verdad? O sea, en la doctrina legal, ahí la encontraríamos, ¿verdad? Ah, bueno, no, pero lo que yo les decía es que la Corte de Constitucionalidad también emite su propia jurisprudencia en materia constitucional. Entonces, en la página de la CC encuentran la jurisprudencia constitucional. Y yo les voy a revisar en la página de la Corte Suprema para ver si ahí también la publican ellos, que yo supongo que sí, ¿verdad? Pero esa no la he revisado, solo la de la CC. Porque por motivos de estudio ha sido esa la que he tenido que buscar, ¿verdad? Pero yo supongo de que la Corte Suprema también tendrá su jurisprudencia en línea. La pregunta al final, Lick, en materia civil, solo hasta ahí se llegaría para interponer los recursos, ¿verdad? Hasta la Corte Suprema de Justicia. Sí, ya digamos, después de acá, después del recurso de casación, ya no hay otro recurso, digamos, en materia civil que interponer. Ya Muy después bien. de esto, lo único que quedaría es el amparo, ¿verdad? Y en este Pero caso, eso ya pues es. sería directamente ante la Corte de Constitucionalidad, sin un amparo en única instancia, porque estaríamos interponiendo el amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un amparo en única instancia y lo conoce directamente la Corte de Constitucionalidad. Sería lo Bueno, único que Lick. cabría ya después de la casación. Solo que les Bueno, Lick. aclaro que el amparo no es un recurso, ¿verdad? El amparo es una acción constitucional o un proceso constitucional de garantía. Bueno, Lick, gracias. Y este proceso constitucional solamente por una violación a la Constitución, ¿verdad? Solamente Bueno. por violación a la Constitución podríamos interponer nosotros este amparo. Bueno, violación a la Constitución o a las leyes, porque el amparo realmente protege la violación de cualquier derecho. Estamos bien, pero tiene que haber una violación a la ley.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick. Muy bien. Les voy a pedir favor que cambiemos un ratito a derecho mercantil. Todavía nos queda más o menos media hora, entonces aprovechemos el tiempo. Descanse, Lick. Pues ya vamos a terminar. ¿Te acuerdas de que en la última clase de derecho mercantil nosotros estábamos viendo lo relativo a la reivindicación de los títulos de crédito? Y veamos cuándo pueden reponerse y reivindicarse dichos títulos. Vimos cada uno de los casos. Ahora tenemos que pasar nosotros a platicar un poquito sobre la empresa mercantil y sus elementos. Primero, ¿qué es la empresa mercantil? Yo para entender perfectamente lo de la empresa mercantil, yo siempre les digo que piensen en una panadería. Imagínense una panadería. Ustedes llegan, se paran enfrente de la panadería y ¿qué ven? Entran a la panadería y ¿qué ven? ¿Con qué se encuentran? Yo siempre les digo, la empresa mercantil, y no se los digo yo, lo establece la ley, es el conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos. Estos tres coordinados, miren, coordinados para ofrecer al público y con propósito de lucro, o sea, con el objeto de ganar dinero, y de manera sistemática, bienes o servicios. O sea, que es una empresa mercantil. Miren, es un conjunto de trabajo. Yo les decía, piensen ustedes en la panadería. Si no hay panadero, no hay pan. Miren, hay una persona que se encarga de hacer el pan, ¿va? De amasarlo, hacer la mezcla, amasarla, dejar que leve la mezcla, luego meterla al horno, el tiempo adecuado, sacarla, para que enfríe, pasarla a los canastos y luego ya se pone a la panadería. Pero en la panadería también está la señora, que es la que se va a encargar de vender el pan, o los trabajadores, los dependientes. Miren, entonces es un conjunto de trabajo. O sea, la gente tiene que trabajar ahí, tiene que hacer algo. Elementos materiales. ¿Qué más hay en la panadería? Miren, hay harina, hay levadura, hay sal, hay azúcar, hay huevos, hay hornos, hay moldes, hay paletas, hay vitrinas, estanterías, como les quieran llamar, canastos donde ponen el pan, etcétera. Miren, esos son los elementos materiales, todos esos materiales que me van a servir a mí para hacer el pan. Tanto la materia prima como el equipo, ¿verdad? Yo les mencioné algunos equipos ahí, pero dentro de la panadería hay un montón de equipos más que utilizan que ni sabe uno. Y tercero, miren, valores incorpóreos. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Párense enfrente de la panadería y miren qué ven. ¿Ah? A mí se me ocurre una muy famosa panadería San Martín, ¿verdad? Ustedes ven ahí San Martín, ven el logo de la empresa, la marca de la empresa, y ustedes ya le identifican, esto es una panadería, y es una famosa, ¿verdad? Para estas fechas ya en todos lados. Xelapan, ¿verdad? Isopan. Pues miren, son empresas que tienen su marca, pero dejemos esas empresas grandes. Yo me acuerdo que en Escuintla había una panadería Orellana, el mejor pan de Escuintla, creo que ya no existe. Eran unos panotes así bien ricos. 2 de la tarde,
2:30 ya no había pan. Había que llegar temprano, se acola la gente. Panadería Los Charritos, había otra en Escuintla, me recuerdo. La panadería El Pan de la Abuela. Pues miren, ¿qué es eso? Esos son valores incorpóreos, eso es la marca. Eso es lo que nos va a servir a nosotros para identificar y para reconocer el lugar, ¿verdad? Yo les apuesto que a la mayoría de ustedes yo les digo San Martín y a ustedes lo primero que se les viene a la mente es la panadería de San Martín. De la misma forma en que si yo les digo hamburguesas, probablemente ustedes lo que piensen es en McDonald's, porque la marca se ha metido y ese es el valor incorpóreo. No lo podemos tocar, pero sí lo podemos percibir y sí nos da una sensación, ¿verdad? Yo el otro día oí a unas amigas platicando, vamos a comer ahí sí, pero vamos a San Martín. Así, ahí sí van. Se fueron. ¿Y por qué van? Porque es una marca reconocida, ese es el valor incorpóreo. Pero hay algo más. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que el pan de esa panadería es tan famoso? De San Martín o el de la Orellana en Escuintla. Pan es bueno. Pan, bueno, bueno, mal, pero le gusta a la gente. Y eso ahí tiene que ver con otro elemento incorpóreo, la receta. La receta del pan. No solo la receta, también el know-how. El know-how es saber cómo, el saber cómo hacer, ¿verdad? A mí me pueden dar la receta y no me sale, que no me dijeron cómo se hace. Hay una serie de pasos lógicos que tienen que seguir con la receta para lograrla. Entonces, miren, el cómo hacer. Todos esos son los valores incorpóreos que hay dentro de la empresa. Entonces, fíjense, pues nosotros coordinamos esos trabajos, el trabajo, ese lo realizan personas, ¿verdad? Es el elemento personal, el trabajo, los elementos materiales y los valores incorpóreos, los coordinamos ¿para qué? Para prestarle al público de forma sistemática un servicio. De forma sistemática, o sea, siempre va a ser igual. Ustedes van a San Martín, todos los días hay pan. Ustedes van a McDonald's, todos los días les venden la hamburguesa. Ustedes van a Pollo Campero, todos los días le venden su piecita de pollo. Sistemáticamente. Y con fines de lucro. Importante, esto no es beneficencia, ¿verdad? Y con fines de lucro, lo que buscamos es ganar dinero. ¿Por qué motivos mi cuate el Chato Panes se le ocurría poner una venta de panes en Escuintla? Sacaba en el portón de su casa una carreta con una estufita que tenía y ahí se ponía a hacer panes, así tipo chucos, ¿no? Pero tenía más variedad. Y era una vendedera que hacía el Chato. Varios motivos. Uno, porque eran ricos los panes. Dos, porque el Chato caía bien. Un flaco así que parecía calaverita, pero era buenísima gente y le caía bien a todo el mundo. Ahora vive en Francia. Cocinero allá, por cierto. Y tres, el ambiente del lugar era bonito. Chato tuvo su local como en 4 lugares diferentes. Ponía el local, le llegaba un montón de gente, ahí aparecía alguien que se lo compraba y se lo vendía. Y después, como ya no estaba el Chato, el lugar no funcionaba. Meses después, el Chato volvía a abrir otro. Y lo vendía, los 4 que tuvo los vendió. De ahí fue a poner un quinto a San Pedro, La Laguna. Y en San Pedro, La Laguna, conoció una francesa y se lo llevó para Francia. ¿Ah? Estuvo casado con ella, tiene un hijo, creo que ya no están juntos, o algo así, pero miren, ya hasta les conté la vida del Chato yo. La cosa es de que es una empresa. Miren, elementos materiales. La francesa se sacó la lotería, dice. Qué pipazo el Chato. Entonces, miren, elementos de trabajo, elementos materiales, valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público de manera sistemática y con fines de lucro bienes o servicios. Miren, el ejemplo que yo les ponía eran bienes, que lo que vendíamos es pan. Va, el Chato los vendía ya preparados, pero pan igual.
Pero también podemos ofrecer servicios por medio de la empresa. Miren, yo pongo mi empresa que se dedica a pintar casas. O pongo mi empresa que se dedica a arreglar llantas, un pinchazo. La empresa es tan diversa como empresarios hay. De repente viene uno que él tiene un negocio y dice, puchica, ya sé cómo se le ocurrió eso. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Hubiera hecho pisto yo, pero se le ocurrió a él. Y miren, de las ideas de los comerciantes es que nacen todos los negocios y va a ser infinito, nunca va a haber una cantidad de negocios determinada porque la creatividad y los cambios van creando nuevas formas de negocios. Entonces, básicamente eso es una empresa mercantil. Miren, jóvenes, trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos. Estos valores incorpóreos, ahí entran recetas, el know-how, patentes de invención, etcétera, ¿verdad? Valores incorpóreos. La empresa mercantil se reputa como un bien mueble. Miren, todo esto lo saco del artículo 655. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Ahora, en el artículo 656 establece que se puede transmitir o se puede grabar, ¿verdad? Una empresa mercantil. Ahora, en el artículo 600, esto vamos a regresar después. En el artículo 657, ahí nos establece cuál es el contenido del contrato, pero de una vez nos explica qué es el contenido, cuál es el contenido de la empresa mercantil o qué es lo que se incluye dentro de la empresa mercantil. Porque la definición nos decía, trabajo, elementos materiales, valores incorpóreos. Pero acá nos viene a especificar un poquito más sobre cada uno de ellos. Establece contenido del contrato. Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta, comprenderá. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, yo le vendo mi empresa mercantil a Gisela y no especifico qué es lo que le estoy vendiendo, entonces se entiende que va todo esto que vamos a ver. Ahora, si yo no quiero que vaya todo esto, entonces lo que tengo que hacer es detallar qué cosas le estoy vendiendo. Primero, él o los establecimientos de la misma. Vamos hablando de los locales, jóvenes. Segundo, la clientela y la fama mercantil. A esto la clientela y específicamente a la fama mercantil, a esto en la doctrina se le conoce como aviamiento. Sí, aviamiento. Esa es la clientela o la fama mercantil. Tercero, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento comercial. Cuarto, los contratos de arrendamiento. Quinto, el mobiliario y la maquinaria. Sexto, los contratos de trabajo. Si yo le compro la empresa a otra persona, la estoy comprando con todo y los contratos de trabajo. O sea, ese pasivo laboral me lo llevo yo. Pero ¿se acuerdan? Podemos establecer que no estoy comprando o que sí estoy comprando. Podemos dejar fuera los contratos de trabajo, por ejemplo. Entonces, que los liquide y ya yo inicio nuevas relaciones de trabajo. Séptimo, las mercaderías y los créditos y los demás bienes y valores similares. Solo por pacto expreso
se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere las patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio y las exclusivas y las concesiones. ¿Vamos bien? Entonces, básicamente, todo eso es lo que comprende la empresa mercantil. La empresa mercantil comprende los establecimientos, comprende la clientela y la fama mercantil, el nombre comercial, los signos distintivos de la empresa y del establecimiento comercial. El nombre comercial, por ejemplo, pollo campero. El signo distintivo, el pollito, ¿verdad? Igual, McDonald's, por ejemplo. El nombre comercial, McDonald's. Pero el signo distintivo, los arcos dorados. ¿Se recuerdan? Entonces, así van a encontrar ustedes que cada marca puede que tenga uno o más signos distintivos, ¿verdad? Las mercaderías y los créditos y los demás bienes, ¿verdad? Y las patentes de invención, secretos de fabricación y del negocio, esto solamente por pacto expreso se van a entender que están dentro del. ¿Estamos bien? La empresa mercantil se puede embargar. Es un bien mueble. Bien mueble se puede embargar. Ahora bien, cuando se trata de empresa mercantil, el embargo de la misma se va a realizar con carácter de intervención. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos la intervención allá en las alternativas comunes a todos los procesos en, en procesal civil? Entonces, la intervención es cuando lo que se hace es de que el juez nombra un interventor y este interventor llega y se hace cargo de la dirección de la empresa intervenida. Entonces, él se va a encargar de verificar que se realicen los pagos ordinarios, que se paguen las nóminas, que se paguen a los proveedores, porque son pagos ordinarios, y de ahí debe apartar una porción para la deuda. Y cuando ya se haya completado la deuda, se levanta la intervención de la empresa y se le paga al acreedor, ¿verdad? Básicamente así funciona la intervención. 661, embargo. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre esta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y a conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique a la marcha normal de la empresa mercantil. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta nosotros en empresa mercantil es la prohibición de la concurrencia. La prohibición de concurrencia, esto es cuando yo vendo mi empresa mercantil. Supongamos de que yo tengo una panadería, yo le vendo esa panadería a Gisela. Yo tengo prohibición para poner un negocio cerca de Gisela que pueda hacer su competencia. Imagínense, yo tengo panadería San Juan y se la vendo a Gisela. Yo ahora vengo y enfrente le pongo yo panadería San Antonio. Pero toda la gente me conoce y sabe que el de la panadería de enfrente antes era yo. Y ahora abrí una yo enfrente. ¿A dónde quieren que se van a ir todos los clientes? Es muy probable que no me van a dar. Entonces, por eso es que existe la prohibición de concurrencia. Cuando yo le vendo mi empresa mercantil a otra persona, yo no puedo poner otra empresa que sea competidora. Ahora, por ejemplo, si yo pongo una venta de bicicletas San Juan o San Antonio, ahí no hay ningún problema que se lo ponga enfrente porque es un negocio totalmente diferente, no va a ser competencia para ella. Y si lo que yo hice fue arrendar la empresa mercantil, entonces la prohibición de concurrencia solamente dura
durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento. En los demás casos, en caso de venta, es por 5 años la prohibición de concurrencia. ¿Te acuerdan de mi amigo el Chato? Él armaba su empresa, Chato Panes, o sea, tenía el logo de Hard Rock Café. Entonces, en vez de Hard Rock, le ponía Chato Panes, ¿no? Chato y Panes, donde decía café. Entonces, cuando se hacía famoso y alguien le quería comprar su empresa, se la vendía. El Chato no podía abrir un negocio nuevo. Podría abrirlo en otro lugar, pero digamos en un lugar cercano y que le pueda generar competencia que le vendió la empresa, él tenía prohibición para hacerlo y nunca lo hizo. Siempre esperó a que quebrara el que le había vendido el negocio y cuando ya no estaba, entonces abrió uno, ¿verdad? Y ahí ya no existía la prohibición porque había quebrado el negocio. La prohibición de concurrencia la tenemos en el 663. Les aclaro que el 656 no lo vimos porque dice el procedimiento de fusión y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Igual que el procedimiento para de compraventa de la empresa. Prohibición de concurrencia. Quien enajena una empresa debe abstenerse durante los 5 años siguientes a la transmisión de iniciar una nueva que por su objeto, ubicación y demás circunstancias pueda desviar la clientela de la empresa mercantil transmitida, constituyendo una competencia desleal, salvo pacto en contrario. Anótenle ver 364 del Código de Comercio. Ahí tenemos la acción de competencia desleal, que esta es especial porque es un juicio ordinario. Solo hay 2 juicios ordinarios en el Código de Comercio y este es uno de ellos, la acción de competencia desleal. Entonces, anótenle ver artículo 364 del Código de Comercio. Juicio ordinario. En caso de usufructo o de arrendamiento de una empresa, la prohibición de concurrencia es válida frente al propietario o el arrendante por el tiempo que dure el usufructo o el arrendamiento. Y en el siguiente artículo, el usufructuario debe explotar la empresa sin modificar el destino, de manera que conserve la eficacia de la organización y de las inversiones y atienda normalmente la dotación de sus existencias. La diferencia entre las existencias de un inventario al comienzo y al fin del usufructo se liquidará en dinero de acuerdo con los valores corrientes al concluir esto. Las disposiciones anteriores son aplicables al caso del arrendamiento de la empresa. Entonces se puede arrendar y se puede también actuar la empresa y mientras el arrendamiento hay prohibición de concurrencia. Y si yo le arrendo o le usufructo la empresa a alguna persona, esta persona la tiene que explotar de la misma manera que la explotaba yo. No puede variar su objeto o su esencia. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Hay alguna duda? En la clase siguiente vamos a ver todo lo relativo a la inscripción de la empresa mercantil, a la compraventa de la empresa mercantil. Y vamos a ver también lo relativo al registro mercantil y a la inscripción y modificación también de las sociedades. Eso en la siguiente clase. ¿Alguna duda hasta donde vimos el día de hoy, jóvenes? No, Lick. Perfecto. Entonces terminemos la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos el día lunes con Derecho Civil. Rocío y Silvia, las veo mañana. Gracias, Lick. Bueno, Feliz noche. jóvenes, se me cuidan mucho y Gracias, nos Luis. vemos. ¿Isela me iba a preguntar algo? No, Ah, solo gracias, digo. perfecto. Se me cuidan mucho, jóvenes, y nos vemos el día lunes entonces. Se me cuidan Muy y bien, Lick. Feliz tengan un noche, que sea feliz fin de mejor. semana. Feliz noche.